En la vasta expansión de un lugar sin tiempo, donde el silencio gobernaba el espacio exterior, siniestramente se encumbraba erguido el símbolo de una guerra espiritual entre aquel llamado Lucifer y la estrella de la mañana, el santo y perfecto. Un coliseo cósmico, nítido como relámpago y duro como granito, envuelto por 1.000.000.000 de planetas, hospedará el fin de la guerra entre el Señor del pecado y la muerte y el omnipotente creador del primer aliento del hombre, que decidirá quién será para siempre el campeón. La audiencia para la pelea de todos los tiempos estuvo congregada en su sitio. Los ángeles vinieron en esplendor de una estrella. Los santos que se habían ido antes estuvieron ahí: Jeremías, Enoc, Job. Ellos estaban cantando la canción de Sión con el arpa de David. Los demonios llegaron ofensivos y viles, maldiciendo y blasfemando contra Dios, seguidos por sus trofeos muertos y pasados: Hitler, Napoleón, Faraón, atormentados, agitados y atribulados, esperando para su juicio del trono. Luego un escalofrío arrastró la gran muchedumbre y los demonios gritaron con júbilo al sentir la esencia maligna, vulgar y repulsiva, arrogantemente andando con sus manos en alto, vestido con una capa resplandeciente, escoltado por demonios. Satanás ascendió del infierno. De pronto Satanás se afligió, los pecadores gimieron, los demonios temblaron de dolor cuando sintieron un poder como un estruendo silencioso, con un surgir de luz que iluminaba intensamente el universo. En una gloria resplandeciente apareció el Hijo de Dios. Persona extraordinaria apareció en el centro del ring. Dios, el Padre, juzgará el desafío. Al abrir el libro de la vida, todos en las graderías se callaron con pavor. Majestuosamente él dijo: aquí están las reglas. Él será herido por las transgresiones de ellos, molido por sus iniquidades. Cuando él dijo: por sus llagas son sanados, el diablo tembló y gritó: la enfermedad es mi especialidad, odio esa basura de sanidad. Dios le replicó: calla tu boca, yo escribí el libro. Entonces el Padre miró a su Hijo único y dijo: tú sabes las reglas. Tu sangre limpiará sus pecados y calmará sus temores. Después señaló con su dedo a Satanás y dijo: yo sé que tú conoces las reglas. Has estado torciéndolas para engañar a mi pueblo por años. Satanás gritó: te mataré, Cristo. Nunca ganarás esta pelea. Los demonios gruñeron: así es, no tienes alternativa. Satanás se burló: tú eres carne muerta, Jesús. Voy a destruirte esta noche. Jesús dijo: atrévete y verás. La
campana, la muchedumbre, la pelea comenzó. El diablo saltó con furia, le atacó con todas sus artimañas diabólicas, arrojó sus golpes de odio y lujuria, una puñalada de orgullo y envidia, pero las manos que no conocieron pecado bloqueaban cada uno. 40 días y 40 noches ellos pelearon y Satanás no pudo tocarlo. Ahora, el golpe final, aguardado para el último round. Proféticamente las manos de Cristo se bajaron y Satanás en venganza le hirió. Con el golpe de muerte, Jesús cayó al suelo. Los demonios rugieron en victoria. Los santos sobrecogidos y perplejos, mientras heridas aparecieron en sus manos y pies. Satanás lo pateó en el costado. Sangre y agua salieron. Ellos esperaron la cuenta de 10 de la derrota. Dios, el Padre, giró su cabeza. Sus lágrimas anunciaban que Cristo murió. La cuenta de 10 proclamará el final de la batalla. Satanás comenzó a temblar y a sudar en inesperado horror, mientras Dios empezó a contar diciendo: 10. Espera un minuto, Dios. 9. Tú estás contando mal. 8. Sus ojos se están moviendo. 7. Sus dedos se están moviendo. 6. ¿De dónde viene toda esta luz? 5. ¡Él está vivo! 4. 3. 2. 1. Él ha ganado. Él ha ganado. Él ha triunfado. Ha resucitado. Él es Señor. Él ha ganado. Él ha vencido. Ha resucitado. Él es Señor. Ha derrotado a Satanás. Proclamen las buenas nuevas en toda lengua, a través de todas las épocas y más allá. Dejen que sea anunciado desde las montañas a toda voz. La cautividad ha sido liberada. La salvación fue comprada para ti y para mí, porque Satanás es derrotado y Jesús es el campeón. Padre, guíanos y enséñanos en este estudio, Señor, que es para ti, para glorificar tu nombre. Muchas gracias, Señor, que nos has permitido hacer este medio, difundir este evangelio, este hermoso evangelio de agua, sangre y espíritu. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de la mejor manera. Guíanos, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Muchas gracias, Señor, por la difusión de este bello evangelio de agua, sangre y espíritu. Amén. Bendito Dios. Bueno, aquí entonces... Buenas tardes. Estamos aquí, mi hermano Felipe y un servidor, con el único propósito de esclarecer y dar a conocer lo que está escrito en la palabra de Dios. Y está escrito en la palabra de Dios que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y lamentablemente al paso del tiempo hemos oído una serie de doctrinas que no llevan a la persona que busca a Cristo desarrollarse, crecer, madurar y dar la estatura del varón perfecto. Porque ese es el propósito fundamental, hermano Felipe. Alcanzar la estatura del varón perfecto, hermano. Y se han metido una serie de doctrinas e ideologías humanas, como por ejemplo, ¿es correcto hablar en lenguas, hermano? Hermano, las lenguas bíblicas, las lenguas correctas, las que pues nosotros debemos de creer, no son las lenguas así extrañas, sino son lenguas entendibles, son lenguajes
pero no hay en ninguna parte así de la palabra de Dios que se hable que en lenguas y que nosotros no entendamos, sino lo que se habló en el Nuevo Testamento y lo que fue en el día de Pentecostés fueron lenguas entendibles, lenguas para edificación. Y ahorita vamos a descubrir algo que es una estafa, como las lenguas que ahorita predican en las iglesias, que es una verdadera estafa. Nosotros le vamos a dar las citas bíblicas y vamos a exponer la palabra de Dios, a ver qué la palabra de Dios que nos dice. Isaías 33:19. 33:19 en Isaías dice de la siguiente manera, hermano: no verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua de tartamuda, que no comprendas. Lo leo de nuevo, hermano. Está bien, hermano, sígale. No verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no serán desarmadas, ni serán arrancadas sus estacas. Hasta ahí, hermano. Mire, el versículo 19 lo sacan muchos teólogos y iglesias, lo tienen así, este versículo, pero lo han torcido, porque lo que se refiere aquí es, dice, no me verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, lengua de tartamudo que no comprendas. Lo que está diciendo aquí en este versículo, Isaías, es una revelación de Dios, que las lenguas de tartamudo eran las lenguas de los gentiles de otros pueblos. Así le llamaban a cualquier otra lengua que no era la de ellos, porque creían que cualquier lengua fuera del hebreo era impura. Y entonces la lengua de los gentiles le llamaban tartamuda, de tartamudos. Y ahora creen así en las iglesias que porque una persona habla así en lengua extraña, que es lengua de tartamuda, de tartamudo, así como profetizó. Pero no se refiere a esto, se refiere a los gentiles, que en lengua de tartamudo, o sea, son los gentiles. Y en el Nuevo Testamento Dios usó a los gentiles para predicar el evangelio a los judíos, y ellos le llamaban lengua de tartamudo. También lo vemos en Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos, en extraña lengua, hablará a este pueblo. Ahí nada más. Bueno, aquí está hablando, aquí dice que en lengua de tartamudos o en extraña lengua hablará a este pueblo. Entonces se está refiriendo al pueblo gentil. Es el evangelio que entonces iba a ser proclamado por los gentiles, y los judíos, ellos no lo iban a entender, y hasta la fecha no lo entienden. Hasta la fecha el evangelio de agua, sangre y espíritu no lo entienden. Es el evangelio, la nueva lengua, las nuevas lenguas a quien se refiere la palabra de Dios. Nuevas lenguas hablarán. Nosotros estamos hablando nuevas lenguas. Es el evangelio que muchos no entienden. Y en el tiempo del judaísmo en Israel, ellos le llamaban lengua de tartamudo. Ahora hay en las iglesias una confusión de que hablan en lengua de tartamudo, pero esa lengua de tartamudo y esa lengua que hablan extraña no es comprensible. En aquellos tiempos había un intérprete, y el intérprete tenía un don. Entonces el intérprete, lo que su función del intérprete era interpretar las lenguas, y si se encontraban unos judíos, se encontraban unos egipcios, se encontraban etíopes o de otras nacionalidades, todo lo que hacía el intérprete, que tenía el don de
de interpretar las lenguas. Entonces él interpretaba a todos los oyentes lo que decían y lo que se hablaba. Entonces lo que llegaban era un entendimiento y toda la iglesia era edificada. Todos oían, todos entendían por el intérprete. Ahora hablan en lengua extraña y no saben lo que dicen, balbuceos, dicen que es lengua de tartamudo, pero no hay intérprete. No hay intérprete porque ahora ya tenemos escuelas de hablar en lenguas y tenemos institutos. Pero en aquel tiempo Dios les dio el don de hablar en lenguas porque no tenían el Nuevo Testamento. Ellos, ¿cómo iban a predicar el Nuevo Testamento si las lenguas, si ellos, en otras lenguas, si ellos no tenían pues un evangelio, escrito? Entonces tenían que hablar ellos por lenguas, por señales, por milagros, sanidades, y echar fuera demonios, que eran las señales que Dios les había dado. Pues aquí dice. En Sofonías 3:9, hermano, dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos purezas de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. ¿Sí, hermano? Sí, así es, amén. En Sofonías. Entonces ahí está hablando claramente que se refiere a pueblo gentil, a las nuevas lenguas, el evangelio que volvemos a repetir, que no lo entienden. Esas son las nuevas lenguas, pero no hay lenguas extrañas, no hay lenguas así que no, incomprensibles. Pero fíjese, hermano, que algunos dicen que el hablar en lenguas es estar lleno del Espíritu Santo, hermano. En ninguna parte de la Biblia dice que es estar lleno del Espíritu Santo. Ellos han formado un evangelio, una doctrina y un evangelio de mentira, y las doctrinas las han sacado del libro de los Hechos, del día de Pentecostés. Y ahí lo que se habló en el día de Pentecostés fueron en lenguas entendibles, pero eran idiomas, no eran lenguas extrañas. Pero ahí volvemos a repetir que Dios les había dado el don. Ahí descendió el Espíritu Santo para ser investidos ellos de poder y poder ir a predicar el Evangelio. Fueron revestidos del Espíritu Santo. No es que fueron llenados ahí del Espíritu Santo por dentro, sino fueron revestidos por fuera para que fueran a predicar el Evangelio. Entonces, lo que hablan estas personas, de que dicen que ahí recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, no tiene bases y es una doctrina inventada así por las iglesias carismáticas, iglesias de la nueva era, porque eso resurgió por acá después del siglo XX, por el año de 1900, por ahí así, empezaron a nacer iglesias de la nueva era, iglesias que empezaron a hablar en lenguas y empezaron una doctrina así del día de Pentecostés, y está basada al día de Pentecostés sus doctrinas. Que lo llaman pentecostales, ¿no? Pentecostales, pero son iglesias de la nueva era, porque no hay historia de antes de que las iglesias históricas ellas hablaran en lenguas y que su doctrina fuera basada en lenguas. No, tenemos iglesias históricas que pues se hablaba, iglesias como los puritanos que hablaban del evangelio, pero no tocaban lo que es hablar en lenguas. Sí, hermano. Tenemos en 1 Corintios 14:8, hermano: si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
Sí, hermano. Pues es 1 Corintios 13:8, sí. Perdón, pero aquí se refiere, hermano, si alguien que hablara en lenguas, hermano, pero no fueran entendibles, es como si alguien llama a una batalla, pues nadie va a venir porque no es audible, no es conocido el sonido, hermano. Sí, lo mismo sucedería que en las lenguas, ¿no? Como aquí el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Sí, ahí está diciendo que ya las profecías ya se acabaron porque ya está profetizado todo. Y ahí dice que cesarán las lenguas, ya cesaron las lenguas porque eran las lenguas del Nuevo Testamento, así cuando inició el discipulado de los apóstoles, el Señor Jesucristo los dotó de dones para que fueran a predicar el Evangelio, pero ahí cesaron las lenguas cuando ya el Nuevo Testamento apareció. La ciencia es la que no ha cesado, es la que sigue, la que ha avanzado mucho y hasta ahorita. Pero las lenguas, dice ahí claramente, que ya cesaron. Pero aquí habla también de la ciencia como una señal, ¿no, hermano? Que es lo último que falta. Es lo que estamos... Para que el Señor venga, ¿no, hermano? Va en una orden. Primero las profecías se acabaron porque ya está escrito hasta el libro de Apocalipsis. Ya cesaron las profecías. Las lenguas también ya cesaron en la era apostólica. Y la ciencia es la que sigue, pero va en un orden. Ahí vemos ahí que ahorita estamos viviendo lo que es la ciencia. Pero todo ya fue, ya cesó. Lo que le decía aquí en el 14:8, hermano, si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres a conocer palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarás al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. No se entenderá. Sí, aquí dice en 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Aquí claramente dice cómo está en un orden, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En aquel tiempo profetizaban y en parte así tenían conocimiento. Mas cuando venga lo perfecto, aquí está diciendo lo perfecto, no está diciendo el perfecto. El perfecto sería el Señor Jesús. Pero aquí dice, cuando venga lo perfecto, es la palabra de Dios ya completada. Entonces ya se completó, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que era en aquellos tiempos, que hablaban en lenguas. Que el hablar lenguas es el inicio de un avivamiento. Y había señales en ellos de que hacían milagros y sanidades. Las sanidades y los milagros siguen existiendo, porque el Señor, Él sigue esa... Ayer, hoy, Sí, pero los dones que se les había dado así a los apóstoles, ahí cesaron. Pero aquí nos está diciendo que lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ahora dejé lo que era niño. Cuando era niño, yo me entretenía con juguetes, con cualquier cosita así que me ponían así, un palito o algo así, yo me entretenía. Ese es cuando era niño. Los niños se entretienen con cualquier cosita que ven así, que levantan en el suelo. Y dice, cuando era niño jugaba como niño, pero cuando ya cuando ya dejé lo que era niño, dice, entonces ya fui hombre, entonces ya dejé aquello que me entretenía. Ahora lo que les entretienen las iglesias son los juguetes, son el hablar en lenguas,
el echar fuera demonios y sanidades y milagros. Lo toman como juguetes, porque eso es lo que les emociona, lo que les atrae. Y nos está dando un ejemplo Pablo, que ya cuando entonces ya crecimos y ya somos hombres, ya dejamos todo aquello. ¿Te cansaste, pueblo de Dios, de que te estén haciendo daño la gente de este país que ha levantado iglesias para hacer dinero, para hacerse ricos, para andar en grandes carros de lujo y tú tal vez a pie en el metro? En un principio, cuando nos predicaban el evangelio, nos entretenía todo esto, eran juguetes para nosotros, pero si ya crecimos, entonces debemos de dejar esos juguetes, esto que en un principio ya era el conocimiento pleno de Cristo. Sí. Y entonces aquí dice, en el 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos. En aquel tiempo ellos veían oscuramente porque no tenían el Nuevo Testamento. Dice, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte el Antiguo Testamento, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces dice que ahora nos vemos por espejo. Ahora la Biblia nos está viendo así y nos estamos viendo por espejo en la palabra de Dios. Ese es un espejo, pero este es lo perfecto ya, lo que tenemos ahora. Ahora ya las emociones pues ya las dejamos, porque ya crecimos y ahora tenemos el evangelio de agua, sangre y espíritu. Las lenguas en las iglesias son señales de la decadencia. Entonces, ahorita las lenguas son señales de la iglesia, que la iglesia ha tenido una decadencia. Una decadencia porque se han ido en doctrinas y se han ido en pos de emociones y se han ido en doctrinas de arrepentimiento, de la fe en Dios, de doctrinas de lenguas, de doctrinas de sanidades, milagros, doctrinas de imposición de manos, y claramente en Hebreos nos dice que estas cosas debemos ya de dejar. Nos dice Hebreos 6. Pero tantito aquí en 1 de Corintios, hermano. A ver, 14:22. 14:22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lengua, entra un indocto o incrédulo, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, así que postrándose sobre el rostro, adorar a Dios, declarando verdaderamente, Dios está entre vosotros. Sí, aquí, amén, así, y aquí, y continuación dice, doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que hablo lenguas más que todos nosotros, porque él hablaba muchos idiomas, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Está hablando Pablo que él prefiere hablar lenguas que idiomas entendibles. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así oirán, dice el Señor. A lo que está refiriendo es al evangelio de agua, sangre y espíritu, que no lo entienden, del bautismo del Señor Jesús. Aquí se está refiriendo, hablaré, y ahora les hablamos así del agua, del bautismo del Señor Jesús, y no lo entienden, porque les han explicado
de otras maneras y en forma de doctrina el bautismo del Señor Jesús, que es lo más importante porque ahí se cumplió toda justicia. Y aquí es lo que está diciendo, les hablaré de labios, dice, está escrito en otras lenguas, es las lenguas de nosotros, los gentiles. Con otros labios hablaré a este pueblo, o sea, al pueblo de Israel y a todos los que oyen. Y aún así, dice así, no oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces aquí dice que las lenguas es para los incrédulos, es una señal para ellos. Pero la profecía es lo que ya está escrito aquí en la palabra de Dios, hermano. Sí, amén. No decir que yo tuve una revelación de parte de Dios, Dios me habló. Eso no es profecía, hermano. No, la profecía es la palabra de Dios. Porque el espíritu de la profecía es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Entonces la profecía es desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esa es la profecía y ya está escrita. Y nosotros lo que tenemos que es declararla, interpretar la palabra de Dios y declararla. Y entonces así nosotros estamos profetizando, pero lo que está escrito fuera de la Biblia no es profecía, no hay nada así fuera de la Biblia, no hay profecía. Está escrito y aquí está todo lo que Dios nos quiso dar a saber. Aquí dice muy importante en el libro de los Hebreos, cómo Dios, en el capítulo 1, Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice que a Dios había hablado de muchas maneras, a los padres y a los profetas, que les había hablado de muchas maneras. En estos, inclusive les hablaba de sueños, visiones, revelaciones, así les hablaba de diferentes maneras. Y dice, y en esos postreros días, o sea, después del Señor Jesús, después de la crucificación, dice en estos postreros días, los postreros días son después de la cruz, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces dice que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces si nosotros queremos saber qué es lo que Dios nos dice o qué es la profecía que Dios dice, aquí está, porque dice que nos ha hablado por el Hijo. Oye, hermano, y ahorita que hay una tendencia o que se ha generalizado, hermano, Dios me dijo esto, que tienes que vender, por ejemplo, tu casa porque tienes que entregar ese dinero a la iglesia, que tienes que hacer esto, te tienes que casar con fulano. Todas esas son emociones y carnes, ¿no, hermano? Sí, sí, porque en el Evangelio así Dios no nos pide nada, ya nada de nosotros que nosotros hagamos. No es por obras. Sí, porque no es por obras. Toda la obra ya la hizo Dios por medio de su Hijo Jesucristo y por eso hizo un plan perfecto y todo un plan así que Él diseñó y que Él Él preparó para nosotros los que no somos judíos, que es el Evangelio de agua, sangre y espíritu. Y entonces hizo todo un plan, tiene toda una estructura, tiene todo un diseño y tiene fundamentos y tiene cimientos y tiene fundamentos que son divinos. Están los fundamentos divinos que son de profetas, apóstoles y santos. Así como la Nueva Jerusalén está constituida así por cimientos, así por fundamentos divinos, también el Evangelio también está así hecho por Dios, que esto lo podemos ver espiritualmente a través del Evangelio de agua, sangre y espíritu. Pero ya no nosotros tenemos por qué nosotros hacer alguna obra, como portarnos bien, por no faltar a la iglesia,
porque tenemos que dar el diezmo, porque tenemos que entregar un coche, una casa. No, sino ahora el evangelio que nosotros tenemos es por gracia, es un regalo de Dios. Y nos ha puesto una carga y dice, mi carga es ligera. Dice, ya no es una carga que ustedes no pueden llevar. Mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. Entonces nosotros lo que tenemos es la fe y creer en Jesús. Y no nomás en su nombre, sino en toda la obra así redentora que Él hizo, que es una propiciación. Entonces nosotros tenemos el regalo de Dios y tenemos también las joyas, las riquezas de Cristo, que es Cristo para nosotros. Nosotros tenemos también pues grandes ventajas, que somos también herederos, así, aparte de ser hechos hijos de Dios, también somos sacerdotes y de real sacerdocio para Dios, para anunciar las buenas nuevas. Sí, hermano. ¿Por qué se está llevando esto a cabo, hermano? Por ejemplo, que dicen que yo ya vi el Apocalipsis, que ustedes tienen que hacer milagros, resucitar muertos, hermano, por ejemplo. ¿Sí? Y está escrito en la palabra de Dios, pondrán las manos y los muertos resucitarán. Pero no se entiende, no se explica ahí que son muertos naturales, sino muertos espirituales, hermano. Muertos espirituales. Y que van a venir a la vida, pero a la vida de Dios, a la vida de Cristo, hermano. ¿Sí? En la Biblia tenemos muertos espirituales y también tenemos muertos así literales también. Pero la importancia que nosotros tenemos de un evangelio y de una salvación tan grande que es que es espiritual la obra, no es material. Pero sabemos que solamente hay una persona que vio el Apocalipsis y él estuvo en el Espíritu, que es Juan el apóstol. Y entonces él aquí da en el Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Dice, bienaventurado el que lee los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Y dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Y entonces aquí él da los saludos. Entonces después dice acá en el capítulo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí Juan está diciendo, yo estaba en el Espíritu. Si hay algunos que dicen que ellos vieron el Apocalipsis y que Dios les reveló el Apocalipsis, que estuvieron ahí, que les pasó una película, pues aquí en el Apocalipsis, aquí dice Juan que él estaba nada más. Y el Espíritu. Y no había más, no había nadie más así que el profeta fulano de tal, el pastor fulano de tal, o el hermano fulano de tal. No, porque no aparecen tampoco otros nombres. Entonces si un personaje de por ahí así que dice, yo vi el Apocalipsis, un Otoniel así que por ahí dijo que... Sí, Otoniel Ríos Paredes. Sí. Manifiesta él claramente. Dice, ¿Cómo dice que se llama, hermano? Otoniel, apóstol, Otoniel, ya partió. ¿Pero cómo se llama? Se llamaba Otoniel Ríos Paredes. ¿Cómo? Vi el Apocalipsis. En ese momento de oración,
Estoy en éxtasis. Pero se está revelando el Señor de mil maneras. Corriendo en un auto. Por cierto, un auto que todavía no los han fabricado, muy moderno. Sube acá. Y yo te mostraré las cosas que han de suceder. Pero aquí no dice, hermano, ese nombre. Debe de estar porque dice que ve el Apocalipsis. Pues entonces es un mentiroso, porque o quién miente, o Juan, o el que le escribió, o los que escribieron la Biblia. Pero debe de haber alguno que miente, porque aquí dice yo, Juan, aquí dice, y dice vuestro hermano y participe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí después detrás de mí una gran voz como de trompeta, pero dice, yo estaba y el hermano Otoniel. Aquí no dice, hermano. Pero lamentablemente con ese tipo de fábulas, hermano, van pues engañando a la gente, ¿sí? Entonces dice, ay, qué bárbaro, este hombre vio el Apocalipsis, sabe mucho, está muy ungido. Todos tenemos la unción del Santo de Israel, hermano. Sí, hermano, pero mire, si yo no he oído y no me han hablado del Evangelio de agua, sangre y espíritu, yo me voy a creer todas las fábulas de hombres y todo lo que ellos, una sarta de mentiras. Fíjese cómo van sembrando y utilizan a gente de la misma iglesia. Allá en Guatemala, hermano, se dio a conocer que supuestamente un hombre llamado Gaspar Zapalú levantó a un muerto dentro de un ataúd. Y eso no es cierto. No hay registro ni de la misma historia, hermano, ¿sí? Entonces, ¿cómo van metiendo fábulas? Este hombre, cuando vino aquí a México, a un deportivo que se llama el 18 de marzo, hermano, decían la gente que tuvieron que venir los bomberos a apagar el fuego porque había fuego arriba de ese auditorio, hermano. Y son cosas que van sembrando y lamentablemente la ovejita todo se cree, hermano. Es que son una bola de mentiras así de las doctrinas que también teólogos así han fabricado. Por ejemplo, así del espíritu de Jezabel. Ese espíritu de Jezabel que ahorita anda rondando, que se mete a las casas y que ahí los cristianos que están durmiendo ahí se les mete ahí en sus sueños y en su mente y que los seduce. Y si leemos la Biblia bien cuidadosamente, el espíritu de Jezabel, ahí no habla nada del espíritu de Jezabel. Han inventado así que un espíritu de Jezabel. O el espíritu loco de Lili, el espíritu de Lili, también de incubo y una doctrina de demonios, también eso de incubos. Pero aquí lo dice la Biblia claramente en primera de Juan 5:18, hermano. Si me permite verlo, hermano. Aquí está, hermano. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. No puede tocar a un verdadero hijo de Dios. Así es. No lo puede tocar el diablo. No tiene autoridad de tocarlo. Anda como león rugiente, pero anda afuera. No puede estar adentro. No pueden habitar dentro de un ser humano el espíritu de Dios y un espíritu inmundo. Ahí hablamos así del que es nacido de nuevo y del que no es nacido de nuevo. Exactamente, ¿sí? Porque están viviendo en la carne y dentro del cuerpo, hermano. Lo dice Marcos también, Marcos 7, hermano. Si me ayuda a buscarlo, hermano, Marcos 7. Marcos 7. Sí, hermano, 7:20 al 23, hermano. Aquí está 7:20, a ver. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón
de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Y mira lo que dice aquí Mateo, hermano. Mateo, por ejemplo, Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos y lavar no contamina al hombre. Entonces muchas veces, si el ser humano está actuando en la carne, le dicen que es demonio. ¿Sí? Porque aquí está la fornicación, los malos pensamientos. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, por eso el Señor Jesús... Y son las obras de la carne. Es como, por ejemplo, a un árbol de mango, hermano, no le puedo decir que me dé peras. ¿Cómo le voy a decir yo a la carne, pórtate bien, si fue concebida en pecado, hermano? ¿Sí? El pecado ahí mora en la carne. Por eso tenemos que nacer en el espíritu, hermano. Lo que es carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu es. Así es, amén. ¿Sí, hermano? Sí, es que la verdad, eso fue lo que dijo el Señor Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando nosotros somos libres, entonces somos libres también de todo pensamiento que va en contra así de lo que es pues el Evangelio, lo que es Cristo. Entonces, si en nuestra mente no está Cristo en nuestro corazón, entonces tenemos pensamientos así de que son obras de la carne, y los pensamientos nos llevan así a nuestra mente, nos traiciona y nos lleva a cometer todo tipo de pecado. Lamentablemente, hermano. Entonces, imagínense que un ser humano esté endemoniado, hermano. Un cristiano verdadero nacido de Dios. No, porque es nacido de nuevo. El nacido de nuevo es nueva criatura y es nacido de Dios y tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios, y tiene también la filiación de que es nacido de Dios. Y tiene la simiente de Dios. Y tiene la simiente de Dios. Pero hay una gran diferencia entre el nacido de nuevo y el no nacido. Confunden el nuevo nacimiento, lo confunden con el día de Pentecostés, confunden el nuevo nacimiento con la doctrina que les predica un hombre que no es nacido de nuevo, pero no los llevan a la verdad, al bautismo del Señor Jesús, que es lo más importante, juntamente con la sangre en la cruz. Sí, por eso dice que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales, para derribar todo conocimiento que se levante en contra de Cristo, toda altivez, hermano. Sí, pues aquí está ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces ahí vemos que hay vencedores, y estos vencedores están relacionados con las 7 iglesias. Y aquí en las 7 iglesias, aquí hablan aquí de los vencedores. Y aquí dicen, por ejemplo, al ángel de la iglesia en Esmirna, dice aquí:
el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí hay una promesa en esta iglesia. En la segunda iglesia, que es Pérgamo, no, en la tercera iglesia, que es Pérgamo, al final también aquí dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Ese nombre nuevo nosotros lo conocemos, es Jesús, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando recibimos el Evangelio de agua, sangre y Espíritu, entonces ahí nos da la piedrecita blanca, que tiene un nombre así que muchos no conocen, que es Jesús, la piedrecita blanca. Aquí está escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Igual como la llavecita, hermano, la llavecita, enséñame la llavecita. Esa llavecita es el agua, la sangre y el Espíritu, con que podemos abrir el reino de los cielos. El reino de los cielos. La puerta, la puerta, y la puerta es Jesús. Y también se lo dio a Pedro, sí, le dio también las llaves del reino de los cielos, y Pedro testificó, él testificó. El bautismo que corresponde a esto no salva, sino por la resurrección en Jesucristo. Esas son las llaves. Y aquí nos habla de el ángel de la iglesia en Éfeso. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Aquí habla de vencedores en todas las iglesias. Entonces aquí, aparte de que Dios les habla muy duro así a algunas iglesias, y que son sinagogas de Satanás, pero también les dice que si vencieren, y si tienen oídos, entonces también hay, dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Después aquí dice, en Tiatira también, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Mis obras. Entonces una de sus obras es el Evangelio. Dice, dice: y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como el vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después también está de Sardis. De Sardis también tiene también: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después acá dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Aquí: al que venciere. Entonces, en las 7 iglesias hay vencedores. Y dice: al que venciere, dice: yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y en su nombre, y mi nombre nuevo. Ahí está. Ese nombre nuevo es Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la Odisea, nada más, ahorita, hermano, usted habla. Dice aquí, en la Odisea: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu. Aquí claramente está él dando los galardones, premios, y a los vencedores que van a reinar con él, que es la iglesia, es el gobierno de Dios. Entonces aquí vemos que en las 7 iglesias hay vencedores.
ya no es nada más así que esa iglesia están mal y están en condenación, sino que vemos también aquí la misericordia de Dios, que también en las 7 iglesias hay vencedores. Y nos dice, concuerda con lo que nos dice Juan en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Aquí está hablando de los vencedores. Igual. Repite ahí tantito. La señal otra vez la hizo. Repite un poquito. Bueno, gloria a Dios. En la primera carta del apóstol Juan, ahí, en capítulo 5, ahí vemos quién es el que vence al mundo. Y ahí nos da una explicación quién es el que vence al mundo, sino todos los que creen en Jesús, que Él vino de agua, sangre y espíritu, y que el espíritu da testimonio. Estos vencedores son los mismos vencedores de las 7 iglesias. Sí, amén. Pero aquí está el espíritu, hermano. Ahí está. Aquí tenemos que agregar el agua y la sangre, porque los 3 son uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Hermanos, También Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los 3 son uno, dan testimonio. hermano, aquí ya terminó ya el Evangelio de la Gracia. Ya terminó ahí, terminó en Judas el apóstol. Y entonces acá en Apocalipsis Es la revelación. Es la revelación, y ahí ya el agua, la sangre y el espíritu, ahí ya la gracia ya terminó. Ya terminó el Evangelio de la Gracia, de agua, sangre y el espíritu. Entonces lo que tenemos acá en el Apocalipsis es el espíritu de Dios, que es el Señor Jesucristo. Y tenemos a los 7 espíritus de Dios acá. Y tenemos el Evangelio eterno, hermano. Entonces ya no tenemos la gracia, ya no tenemos el agua, la sangre y el espíritu, que es lo que tenemos ahorita, antes del arrebatamiento de la iglesia. El arca está abierta, ¿no? Sí. El Señor se lleva a su iglesia por causa de los nacidos de nuevo. Él viene por su iglesia, por los que creyeron en el Evangelio de agua, sangre y espíritu. Se los lleva. Y ahí empieza el Apocalipsis. Pero sí entra ahí la iglesia que tiene nada más la mitad de su evangelio. Entran ahí, y entran ahí al Apocalipsis, porque no estuvieron, son las vírgenes insensatas, esas se van al Apocalipsis, pero ya en el Apocalipsis ya no tienen el agua, la sangre y el espíritu. Ahí es por su propia fuerza. ¿Sí? Y que allá creyeron nada más en la sangre de Jesús. Pero esos se quedaron, los que creyeron nada más en la sangre de Jesús. Una multitud así, con vestiduras blancas y que se lavaron las ropas así con la sangre del Cordero. Entonces esas iglesias que nada más tienen la sangre de Jesús son las que se van a la gran tribulación. Y ahorita los que se van con el Señor son los que creyeron al agua, la sangre y el espíritu. Los que están completos. Los que están completos. Sí, porque el reino de los cielos sufre violencia desde el día de Juan, hermano, Juan el Bautista. Sí sufre violencia desde los días de Juan el Bautista hasta que fue Juan el Bautista quitado, decapitado. ¿sí? Y entonces sufre violencia. En ciertos sentidos ahorita sufre violencia y dicen que, algunos dicen que son los violentos, que los que arrebatan el reino de Dios. Sufre violencia por toda la violencia que hubo, así que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista y todo lo que le hicieron al Señor Jesús. Pero más bien se refiere de los días de Juan el Bautista, de que él vino hasta que le cortaron la cabeza.
Y más que nada que hasta ahorita, dice el Señor Jesús, el reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan el Bautista hasta ahorita, hasta ese día que él habló. Pero después de que Juan el Bautista él fue quitado, entonces ahí estuvo el reino de los cielos, hermano, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Sí, amén. Pero lamentablemente han violentado La palabra de la Dios. palabra de Dios. Sí, esa es la que han violentado. Sí, entonces lamentablemente por esta violación, se puede decir, por esta mala interpretación, hermano, y la misma Biblia dice que no pueden interpretar, son guías de ciegos, están engañando a muchos. Sí, hermano. es que mire hermano, yo estudié teología, tengo ahí un diploma ahí de teología, 4 años estudiando teología, pero ahora la teología no la ocupo y no me sirve para el evangelio de agua, sangre y espíritu, no me sirve, no he hecho mano de ella, porque no hay necesidad. Sí, porque mire, hermano, alguien que va a un instituto, como ahora que ya hay ramilletes de institutos, todas las iglesias tienen sus propios institutos, son enseñados por hombres, hermano. Y la palabra de Dios tiene que ser revelada por Dios. El único digno de abrir el libro es el Cordero de Dios, el cual fue inmolado. Y Él es el único que tiene el derecho de enseñarlo, así como le abrió a los discípulos el entendimiento para que entendieran las Escrituras, pero todavía no estaba escrita la Escritura, hermano. Pues ahora han surgido muchos profetas, así, muchos Engañadores. engañadores. Entonces tenemos más datos, más detalles que iluminan el Apocalipsis. No todo lo vio Juan en Patmos. Que ellos dicen que ellos sí han podido abrir el libro, pero eso es mentira, por lo que ellos hablan y por lo que ellos dicen, y que porque Dios les reveló, según ellos así, ellos pueden abrir el libro, pero ahí dice que no se halló en todo el mundo ninguno digno De abrir es el libro, sino nada más uno, el Señor Jesucristo, el Cordero de el Dios. Cordero de Dios. Y ahora hay muchos así que sí han abierto ese libro, pero son mentirosos. Sí, porque lo dice Josué 1, 7 y 8. No se aparte este libro de la ley, ni de día ni de noche. Sé valiente y haz todo lo que está aquí escrito conforme a lo que está escrito. ¿Sí? Entonces, ese libro completo es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y nosotros, si es un mandato del Señor Jesucristo, guarden mis mandamientos. Aquí están las órdenes. Guarden hermano. mis mandamientos. ¿Cuál fue el mandamiento y cuál es la voluntad de Dios? Es esta. Que aceptemos el testimonio de Él. Sí, que es el testimonio de Él. Entonces, que vino primero Juan el Bautista y lo bautizó al Señor Jesús. Y fue bautizado Juan el Bautista, que es descendiente de su padre Zacarías, y su padre como sacerdote, Juan, él heredaba el sacerdocio. Lo que en la orden de Aarón venían haciendo los sacerdotes eran los holocaustos, los sacrificios. Ellos se encargaban de pasarle los pecados a los animales. Y así Juan el Bautista, que fue preparado por Dios, él vino para pasarle los pecados al Señor Jesús. Que el Señor Jesús vino de agua para que Juan el Bautista lo bautizara. De eso vino. Y él vino también de sangre para que él fuera a la cruz y con su sangre él derramara así, su sangre derramada, fueran borrados todos nuestros pecados. Entonces él lleva los pecados en el bautismo, como el Cordero de Dios, los recibe y los lleva a la cruz y ahí los da por terminados. Los entrega ahí, los hay un entrega. decreto que los Ahí- demás usaban, Ahí se quedaron termina. clavados. Con su muerte, ahí les da muerte. Entonces, él va a resurrección y juntamente con él fuimos en su bautismo, en la cruz y en la resurrección. Y ese es el motivo y ese es el principal y ese es
punto principal del centro de nuestra predicación, Cristo Jesús, y Él es el corazón de la Biblia. Entonces es lo que venimos predicando, este hermoso evangelio, que es el que se tiene que predicar en todo el mundo. Y lo dijo el Señor Jesús, dice, este predicado será predicado en todo el mundo y después vendrá el fin. Amén. Entonces se está cumpliendo este evangelio que se está predicando a todo el mundo, pero es el hermoso evangelio que Él dejó a los apóstoles, y desgraciadamente en la muerte de los apóstoles ahí se perdió, y ahí este evangelio fue revuelto por el enemigo y usó a hombres filósofos y teólogos, y empezaron a hacer doctrinas y a cambiar y a revolver este evangelio. Nosotros estamos aquí para que juntamente con ustedes ordenemos este evangelio, este hermoso evangelio, y lo pongamos en orden, como así lo dijo el apóstol Lucas. Lucas fue un hombre que él puso en orden el evangelio, pero como les vuelvo a repetir, que después de su muerte de ellos, este evangelio quedó olvidado y quedó escondido. Ahora el Señor lo ha rescatado y nos los ha dado así, no nomás a nosotros, sino en todo el mundo, a creyentes que hay en todo el mundo, predicando ya el evangelio de agua, sangre y espíritu, que es el del nuevo nacimiento, y es el que con el que uno puede ver el reino de Dios y entrar en él, que es el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Dos preguntas más para concluir, hermano. Son difíciles. ¿Hay apóstoles el día de hoy? ¿Y es correcto dar el diezmo, hermano? Apóstoles, los apóstoles originales y los apóstoles bíblicos fueron los que presenciaron y estuvieron con el Señor Jesús y lo vieron a Él, estuvieron con Él. Como Pablo. Pablo fue uno que vio al Señor Jesús. Pero él lo vio por revelación de Amén. Jesucristo, y él Amén. presenció también, él fue testigo como los demás. Hubo uno que en lugar de Judas hicieron suertes y él cayó Pedro. la suerte por él, Matías. Sí, pero Pedro fue el que dijo eso, no fue ordenado por Jesús. Sí, entonces ahí echaron suertes, pero ese apostolado el Señor no lo aprobó, porque no aparece en ninguna parte Matías. En lo más mínimo. El que ese lugar ocupó fue el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo, él presenció como si hubiera andado con el Señor Jesús, él presenció toda la vida Y y la fue obra, revelado por él mismo. y fue revelado. Él en su carta ahí donde dice en Gálatas, que dice que conozco a un hombre que en el espíritu o en la No carne, lo sé. dice no lo sé, Pero pero subió. está hablando de él mismo, y subió, y que oyó palabras así audibles. Entonces ahí lo que él recibió fue el evangelio, porque él cuando da órdenes de la ordenanza del Señor Jesús, de la mesa del Señor, él la explica con toda la veracidad, así como si él hubiese estado ahí presente. Él participó por revelación del Señor Jesucristo. Pero muchos dicen que, por ejemplo, Bernabé, que Apolo, fueron apóstoles también. Sí, pero ya fueron de hombres, y los apóstoles que hay ahorita son de hombres. Ya, eso de ordenar así, por imposición de manos, eso no es bíblico, no tiene ningún fundamento bíblico. Y entonces ahora ordenan así por imposición de manos a apóstoles, a profetas y apóstoles. Y no han nacido de nuevo. Y no han nacido de nuevo. Sí. Y fíjese lo que dice la Biblia aquí, hermano, y eso es algo contundente. Pablo dijo, yo soy el último de los apóstoles, como un abortivo. Fíjese cómo se consideraba Pablo, porque él era perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero fíjese lo que dice aquí en Apocalipsis 21. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero.
Ahí están, 12 nada más. 12. Si hubiera más apóstoles, entonces saldrían ahí, pues son 140. Pero ahora dice que son apóstoles del Espíritu Santo. Y en ninguna parte el Espíritu Santo escogió apóstoles. No, en ninguna parte de la Biblia dice que hay más apóstoles. En ninguna parte, y salen, que salen, fulano de tal de estos tiempos, y el nombre de él. Si estuviera el nombre de él, pues diríamos, no, pues sí, aquí está. Pero los apóstoles murieron y presenciaron al Señor. Para ser apóstol, deberían de haber presenciado y que Él los hubiera llamado. Y visto al Señor. Y que Él los llame, que es la base principal. Y que Él los llamó. Después ya surgieron ya en las doctrinas judío-cristianas, que no se desprendían del judaísmo, ya empezaron a salir costumbres, ya tradicionalistas, y empezaron a salir ya ordenanzas de hombres, después de la muerte de los apóstoles. Entonces, pero debemos entender que nada más la Biblia nos habla de, ¿cuántos apóstoles? 12. 12, no dice más. Y nosotros debemos de creer que son 12, porque ahí está. Entonces, porque si no, entonces ahí diría, hermano, que entonces hagan más tronos, porque ahí aparecen 12. 12 cimientos. Y 12 puertas. Entonces, no alcanza lugar para los demás. Y los demás son fraudulentos. Los apóstoles que hay el día de hoy, ¿son qué, hermano? Fraudulentos. Pero agarran ese versículo que está en Efesios, hermano, donde dice que... Dios, que constituyó. Ajá. Pero ahí lo dice bien claro, hermano, pero muy claro, pero no... A ver, ¿cómo dice, hermano? Efesios 4. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de vocación con la que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Ya hemos visto que si yo no conozco a Dios, porque Dios me tiene que amar a mí primero para que yo pueda amar a Dios. Si no me ama Él a mí, yo no lo puedo amar. No tengo amor. Entonces aquí no puedo tener amor. Como dice también, que si yo hablar en lenguas angelicales y trasladar los montes y no tengo amor, eso lo dice en Corintios, ahí, Corintios 13, ¿verdad? Sí. Y no tengo amor, soy como címbalo que repite. Nada soy. Sí. Dice nada soy. Si no tengo amor, o sea, si no tengo a Cristo, si no soy nacido nuevo, nada soy. Así es. Y yo puedo trasladar los montes, puedo yo hacer milagros y puedo hablar en lenguas, pero no tengo amor, nada soy. Solicito el guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Aquí está la paz, hermano. El vínculo de la paz. Que nuestro Señor Jesucristo nos reconcilie con Dios. Y el vínculo que es el Espíritu Santo. Un cuerpo y un espíritu, con que fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por el cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, que el que descendió, Él es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó tiempo pasado, hermano, no dice constituye, porque el Señor es el mismo, sí, ayer, hoy y siempre. Ahí es pasado. Sí, aquí está hablando en pasado, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas en el Antiguo Testamento, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Esto no lo mencionan. Todos somos santos delante de Dios. Cuando hemos nacido de nuevo, somos justificados, somos santificados, hermanos, santos delante de Dios, a fin de perfeccionar a los santos, para la edificación
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy somos un cuerpo, hermano. ¿Sí? Y no puede haber un cuerpo que funcione con un solo cerebro. Y no le haga caso al estómago, no le haga caso al corazón, no le haga caso al pie, no le haga caso al ojo. Como cuerpo, hermano, tenemos que ser reunidos. Pero hoy en las iglesias, el único líder es el pastor. Nosotros tenemos una cabeza que es Cristo Amén. Jesús y el el cuerpo somos nosotros. Ahora nos ha dado también el ser sacerdotes para Dios y nos ha dado un real sacerdocio. Y en el Antiguo Testamento el sacerdote era más que un rey. El sacerdote era más que un rey. Entonces los levitas estaban al servicio de los sacerdotes. Los levitas. Por eso dijo el Señor Jesús que Juan el Bautista era el mayor de los hombres, por El sacerdocio. que él heredó el sacerdocio de su padre Y de su mamá. y que le tocó a él pasarle los pecados al Cordero de Dios. Y entonces ahí vemos que nos dio un nombre también, un nombramiento de sacerdote real, realeza, ¿sí? Aparte de todo lo que dice ahí para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero nosotros en ciertos sentidos, cada uno, a veces somos profetas. ¿Profetas por qué? Profetizamos la palabra. Porque leemos la palabra de Dios, la anunciamos y la enseñamos. Entonces estamos profetizando lo que está escrito aquí. Y también entonces somos evangelistas, predicadores y también somos maestros, porque el que enseña pues debe ser también maestro. Ahora pastores también somos cada uno somos pastores, porque si le hablamos a una persona, entonces ahí lo que estamos haciendo es ejerciendo el pastoreo. Y si volvemos a ver a la persona, entonces estamos pastoreando a la persona. Y si es una familia, entonces ahí estamos fungiendo el pastorado, pero en momentos somos profetas, somos apóstoles también, que andamos recorriendo así lugares para predicar el evangelio, y en momentos somos pastores, pero cada uno se nos dio todo eso, hermano, todo eso, todo. Amén. Pero aparte de todo eso, no es lo único, lo más grande. Así dicen, yo soy pastor y aquí mis chicharrones truenan, aquí soy yo la ley, aquí yo mando. No, más que eso nos dio un real sacerdocio, que es más que todo. Así como Juan el Bautista, que dijo el Señor Jesús, este es el más grande de los profetas, porque tenía un sacerdocio. Fíjese, hermano, el Señor Jesucristo dijo bien claro, a nadie llames maestro, yo soy tu maestro. Él es el pastor de los pastores, hermano, pero nadie quiere venir a este pastor que dio la vida por sus ovejas. El Señor Jesucristo fue apóstol, el Señor Jesucristo fue profeta, el Señor Jesucristo fue evangelista, el Señor Jesucristo fue pastor, fue maestro. Y sacerdote. Y sacerdote, ¿sí? De un sacerdocio real por la orden de Melquisedec. Más elevado. Todavía más elevado que ningún otro sacerdocio. Sí. Porque ese viene del cielo. No tiene principio de fin, es del mismo. Y del cielo viene su orden. Entonces, imagínense, hermano. Entonces, si yo quiero tener un apóstol, debo de ir a Cristo. Si yo quiero tener un pastor, debo de venir a Cristo. Y él mismo dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Amén, sí. Entonces, el que no es oveja de Dios, no va a oír la palabra de Dios. Va a oír fábulas. El que es maestro evangelista tiene que llevar a la ovejita, la tiene que llevar
a la plenitud de Cristo, a la cabeza y al pastor, que es Cristo Jesús. Y entonces él siempre tiene que ocupar el lugar número 1 dentro de donde se reúnen los santos. Él debe ocupar el número 1, porque Dios es uno, ¿sí? Entonces él debe ser el centro de ese lugar y el corazón de toda predicación. Y su nombre tiene que ser puesto en alto todos los días, porque ahora es el día del Señor, todos los días. Estamos en el día del Señor todos los días. Y entonces lo que debemos de hacer es honrar y glorificar su nombre a través del Espíritu, que el Espíritu nos lleva a Él, y glorificar su nombre, pues ponerlo en alto a través de su hermoso evangelio de agua, sangre y espíritu. Sí, porque ahorita que está hablando usted del Espíritu, el Espíritu, pues se puede decir que tiene dos funciones: redarguirnos de pecado y exaltar a Cristo. Él es el que nos... Sí, ahora nosotros como hijos de Dios, al cometer una falta, luego está el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Sí, Santo no lo... hermano, el Espíritu Santo no viene a tirar así, al piso a las personas. El Espíritu Santo no viene también así a hacerlos llorar, reír. El Espíritu Santo, su función es de enseñarnos y guiarnos y llevarnos a Cristo. Tomará de lo mío y hablará de Y Él me glorificará, dice, tomará de lo mío y Él me glorificará. Pero Él no es el que viene a hacer desorden. No, el Espíritu Santo es el maestro, es el guía, es el que nos enseña, es el que nos lleva a la verdad. Pero Él no es el que viene a hacer un desorden. Por así eso dice que los todos hijos de Dios... que todos se pongan a bailar, eso tampoco. No, hermano, es que hay tantas cosas. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Los hijos de Dios. Los hijos. Lo dice claramente. Los que tienen el Espíritu de Cristo. Los cuales no fueron engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. La otra pregunta la dejamos para después. Sí, en la otra parte sí seguimos con este estudio y vamos a seguir dándoles pues este pan y este hermoso evangelio, así instruyéndoles y dándoles a conocer de que pues ahorita el Señor lo ha rescatado y lo ha llevado así a todas partes del mundo. Oiga, hermano, Recíbanlo. no me quiero ir con esta duda. El Señor dice el camino angosto y el camino ancho. ¿Entrarán muchos al reino de los cielos, hermano? Me dijo el Señor, pocos son los que se salvan. Y allá la puerta, ¿no? Y si vemos, siempre ha habido un remanente. Por ejemplo, vemos un remanente en el desierto. No todos entraron. Dos, José y Caleb. Ahí hubo un remanente. Y vemos también un remanente también acá en los 12 apóstoles. Es un remanente. Y también vemos que el remanente así a través del evangelio así, pues también el camino es estrecho, es angosto. Entonces ahí pocos son los que se salvan. Y entonces ahí vemos que es un remanente siempre. No, vemos un remanente en la casa de Cornelio, vemos un remanente también con Noé, vemos un remanente también ahí en Egipto, el pueblo que Moisés sacó, un remanente, pero siempre ha sido a través de la historia un remanente. En el Apocalipsis tenemos que una cuarta parte del mundo se salvó y las 3/3 partes del mundo se perdieron. Pero vienen dos testigos, ¿no? Vienen los 144,000 también, o sea... Pero estos dicen que somos testigos de Jehová, pero eso no. Pero no aparecen aquí los testigos de Jehová. No. El Salón del Reino no aparece ahí, en las 12 tribus de Israel. Sí, hermano, pues, muchas gracias a todos y un saludo
a todos los que han creído en el hermoso Evangelio de agua y espíritu, y seguimos viéndonos así con este hermoso Evangelio de agua y espíritu, Dios mediante. Que el Señor les bendiga. Amén. Pues Dios los guarde, Dios los bendiga y que vengan al conocimiento de Cristo, al olor grato del conocimiento de Cristo. Porque esa es la meta, dar la estatura del varón perfecto. Haga de cuenta que le van a poner a usted un escáner. Este pasa, este no pasa. Aquí está. Aquí está la llave, como dice mi hermano, la llavecita. Agua, sangre, espíritu. Dios los guarde, los bendiga.